IBM Podcast, edificando con la palabra de Dios. ¿Qué tal, amados amigos y hermanos? Les saluda el pastor Pablo Rodríguez de la IBM en nuestro podcast pastoral de esta semana. Gracias por estar con nosotros. Es una bendición compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy en este podcast pastoral, siguiendo nuestro tema de la primera carta a los tesalonicenses, hoy quiero hablarte siempre dentro del marco de el ejemplo de la iglesia local para las demás iglesias. Hoy quiero hablarte de la iglesia que se convierte desde los ídolos a Dios. La iglesia que se convierte desde los ídolos al Dios viviente. Nuestro tema para este podcast, gracias por estar con nosotros. Hemos hablado en la primera carta a los tesalonicenses sobre cómo la iglesia de Tesalónica se había convertido en una iglesia referente de lo que Dios estaba haciendo en aquellas regiones y especialmente de cómo la iglesia tenía un impacto local por su testimonio. Y uno de los aspectos importantes que Pablo ahora habla acerca de esta iglesia, aparte de cómo ellos trabajaron en el poder del Espíritu, cómo recibieron la palabra, hoy Pablo habla de un tema muy importante, de la conversión que ellos tuvieron, en el aspecto muy profundo de convertirse desde los ídolos al Dios vivo y verdadero. Es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque en la actualidad, la gran lucha que la iglesia local evangélica tiene es que la batalla por la adoración verdadera al Dios único y verdadero, la adoración espiritual, tiene hoy unas competencias tremendas para el creyente promedio. Hoy podemos entender que la idolatría en diferentes formas invade el culto cristiano. Y por no decir, la idolatría hoy es una lucha en los corazones de la gran mayoría de hermanos cristianos. Nunca habíamos visto una lucha tan tremenda en el corazón de cada hombre y mujer de Dios, pero sobre todo, cómo la iglesia de hoy ya no repara que esta iglesia verdadera siempre partió de un mundo idólatra y ególatra hacia los brazos del Padre cuando creyó en el Evangelio. Y en el verso 9 del capítulo 1 de la primera carta a Tesalonicenses, el verso dice así desde el 9 al 10, dos versos muy reveladores. Dice Pablo en esta carta a los tesalonicenses, primera carta a Tesalonicenses 1, 9 y 10. Dice así la Escritura: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos de parte de vosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No cabe la menor duda que para el apóstol Pablo hay una evidencia de la conversión de los tesalonicenses. Pero lo que más hablaba la gente,
Lo principal que la gente estaba comentando en el tiempo de Pablo acerca de esta iglesia era la conversión que los tesalonicenses habían tenido. Pablo dice en la parte B del verso 9, ellos mismos cuentan cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Lo que llama la atención a la gente en este texto, a la gente del tiempo de la iglesia de Tesalónica, era este fenómeno de gran conversión. Una conversión increíble, porque era la conversión de una ciudad idólatra que da la espalda a este grupo de cristianos y que ellos dan la espalda en todo sentido a esta comunidad tesalonicense. Fíjate, los involucramientos de una conversión auténtica, de una iglesia que está impactando el mundo, que está impactando la calle, la cuadra de donde ella está, los que viven ahí. Lo que llama la atención en esto es el profundo cambio que se ha efectuado en la vida de los tesalonicenses. Era un cambio que había empezado en lo interno, pero que se manifestaba públicamente en su nueva forma de vivir. Y eso es precisamente el gran reto de la iglesia de hoy, su impacto en la sociedad donde está respecto a la nueva forma de vivir. Una iglesia que debe aprenderlo, una iglesia que se ve retada por la sociedad donde vive y que es una iglesia que de entre esos diferentes vocablos que en el Nuevo Testamento hay para referirse a la conversión, en el caso de los tesalonicenses, el verbo que escoge Pablo aquí es un verbo que quizás sea el que más se repite respecto a la conversión. Este verbo de cómo os convertisteis, conversión, esa conversión es volverse o cambiar de rumbo. La persona que se convierte va encaminada en cierta dirección, pero al convertirse de verdad a Dios, da media vuelta, da la espalda al mundo y cambia la orientación de su vida en sentido contrario al mundo, que es lo que muchas personas no entienden en la conversión. Creen que es ir caminando paralelo al mundo, que es ir caminando armonizando con el mundo. No, la conversión verdadera es una contrariedad al mundo. La conversión, pues, va a suponer el rechazo del estilo de vida anterior que yo llevaba y la adopción de una vida nueva, siempre que esto implique el repudio de una cosa y el abrazo de otra. Siempre es apartarse de algo y volverse hacia algo. Eso es la conversión verdadera. Yo me aparto de algo para volverme hacia algo. No es que me aparto de algo y sigo a la par de ese algo. No, yo me aparto de ese algo para volverme a otra cosa. O me aparto de para volverme hacia. Y ese hacia es contrario de lo que me aparté. Me aparté de una vida de pecado para vivir una vida de santidad. Me aparté de una vida idólatra para servir a Dios. No son caminos que se cruzan, son vidas contrarias, que es lo que mucha gente no entiende en este poscristianismo. La gente cree que convertirse es más o menos dejar de hacer lo que se hacía antes. No comprendemos
En el caso de los tesalonicenses, la conversión significó el repudio total de la idolatría a la que ellos vivían y asumieron una vida de servicio a Dios. Se volvieron, pues, desde los ídolos hacia Dios para no regresar más. O si quiere ser más exacto, el texto original dice hacia Dios desde los ídolos. Hacia Dios desde los ídolos. El orden quizás no parezca tan importante, pero en realidad la conversión de los tesalonicenses no se debió a que ellos se desilusionaron con los ídolos, sino que ellos abandonaron a los ídolos al descubrir la maravillosa gracia y la gloria real de Dios en el Evangelio de Jesucristo que Pablo y los misioneros les habían predicado. De manera que cuando Pablo dice se han convertido de los ídolos a Dios, el plural los, también nos debe hacer entender que el apóstol Pablo considera que todo objeto de culto que no sea el Dios verdadero pertenece a la misma clase o categoría, la idolatría. Muchos creyentes dicen que tienen conversión, pero siguen amando el dinero, siguen amando el buen nombre, siguen amando los aplausos de la gente, siguen amando los reconocimientos, siguen amando el mérito, siguen amando los valores y estándares de este mundo. Y eso no es convertirse realmente a Dios. Quiero entonces decirte que la Biblia es tajante respecto a que mi conversión es adoptar un nuevo estilo de vida en Cristo contrario radicalmente al del mundo. Es un sistema de valores antagónico con el del mundo. Nosotros no podemos hablar de una conversión que rechaza totalmente los valores de este mundo. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque no hay tal armonización de valores con la Biblia en este mundo. La bondad de este mundo no es la misma bondad de Dios. La moral de este mundo no es la misma moral o santidad de Dios, es más que eso. De manera que nosotros no es que somos diferentes al mundo, somos contrarios totalmente. ¿Por qué? Porque si ves el verso 9 de la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, vas a ver que dice ahí, os convertisteis de los ídolos a Dios. Pero hay un propósito de la conversión. ¿Cuál era? Para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando dice os convertisteis, Pablo usa ahí un verbo en tiempo pasado para denotar una decisión que ellos tomaron y que era una realidad, porque está en modo indicativo. El verbo convertisteis está en un modo aoristo, que es un hecho. Y un modo es un tiempo aoristo, es un hecho, y el modo indicativo es una realidad. Pablo dice, realmente ustedes se han convertido a Dios, han tomado una decisión contraria al mundo y se han vuelto de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Ese verso es profundamente importante. ¿Por qué es profundamente importante? Porque el verbo servir está en tiempo presente, en modo infinitivo, y en voz activa significa que cuando tú te conviertes, permaneces activo
adorando y sirviéndole a Dios en carácter y conducta sin parar. Por eso está en modo infinitivo. Es un presente infinitivo. Es decir, que no tiene lugar ni tiempo y que sigue sin parar y sin tener ningún momento en que se detenga. Por eso el verbo servir ahí es muy importante entenderlo. Es muy importante comprender entonces que realmente los tesalonicenses habían entendido lo que significa y lo que implica esa conversión para servir permanentemente a Dios. Así que para nosotros tiene unas implicaciones que quiero entregarte en este podcast. Seguramente muy pocos o muchos, no lo sabemos, hemos en algún momento y no nos dimos cuenta, pudimos haber practicado una idolatría que no nos dimos cuenta. Sea el dinero, sea la casa, sea un carro, sea una joya, sea un vestido, unos zapatos, no lo sé lo que tú quieras, pero la conversión que Dios te pide es que tú dejes atrás todo, y te abras a la nueva vida en Cristo. Primero, la conversión supone la ruptura radical y formal con todo tipo de culto a otros dioses. Es lo primero. Vuelvo y repito, la conversión genuina supone una ruptura o la ruptura radical y formal con todo tipo de culto a otros dioses. Es decir, para los tesalonicenses, ellos iban a templos paganos y ahí rendían culto a muchos ídolos, diversos ídolos. Pero ahora se reúnen ya no en un templo pagano, ya no adorando ídolos. Ahora se reúnen como el pueblo de Dios, como la iglesia de Dios, como la iglesia en Dios, verdadera, del Dios verdadero, para rendir el culto verdadero al Dios único y verdadero. Por eso es muy importante que el cristiano de hoy comprenda, no puedes venir a servirle a Dios con un estilo de vida pecaminoso, adorando ídolos en tu corazón, sean de lascivia, sean de placeres de esta vida, sea dinero, sea mujeres, sea fama, sea fortuna. Todas esas cosas son ídolos que muchos cristianos siguen teniendo en sus corazones y quieren insistir en servirle a Dios. No podemos servir a Dios y a este mundo al mismo tiempo. No podemos servir a Dios con los estándares de la prosperidad social y económica que solo lleva a más perdición y ir a la iglesia y querer servirle a Dios desprendido de cosas que no nos hemos desprendido. Eso es un absurdo y Dios no acepta ese tipo de adoración porque está en contradicción con el Evangelio. La evangelización practicada por la iglesia debe hacer énfasis en que no más ídolos en el corazón de una persona. Ningún tipo de ídolo o culto a otros dioses va a satisfacer a Dios. Y Dios sabe cuando una persona puede ir a la iglesia pretendiendo servirle con una vida oculta de pecado y ella cree que le sirve a Dios. Dios rechaza rotundamente eso. La piedad, entre comillas, cristiana de hoy carcome a la iglesia. La gente cree que puede incorporarse a la iglesia sin dejar sus prácticas idolátricas,
sea del dinero, sea del estilo de vida que llevan, de lujos, placeres, y creen que el domingo llegan a dar órdenes, a hacer esto y esto en la iglesia, mientras siguen viviendo en una vida licenciosa, amantes de los placeres y el dinero. No. Las prácticas idolátricas no deben ser toleradas por las autoridades de la iglesia. Mucha gente todavía cree que puede adorar a Dios con ídolos en sus corazones. Relojes, pulseras, aritos, estilos de vida como la región del norte que ya cayó. No podemos. Nuestro tiempo ha cambiado. Estamos hablando de conversión. Permitir que una iglesia siga con las prácticas de la vieja vida de los creyentes, supuestos creyentes, cambiando el nombre de los ídolos por otras cosas, no determinan realmente la realidad de una conversión. O como otras iglesias que permitieron seguir adorando ídolos y solamente le pusieron el nombre de santos. Pero la iglesia evangélica hace lo mismo. No adora un ídolo de madera, pero adora carros, casas, pulseras, relojes, estilos de vida de las personas que creen tener dinero y no lo tienen. Personas materialistas. No. La conversión bíblica supone una ruptura radical con los ídolos. Radical. La Biblia llama cuando un supuesto convertido no quiere abandonar esas prácticas pecaminosas, dice que eso es fornicación espiritual. ¿Qué es fornicación espiritual? Es una aberración de las más antiguas prácticas que Israel practicó en el desierto. Fueron cosas terribles. La idolatría de buscar el oro, la plata, el dinero, lo mismo que hoy busca la gente que supuestamente se llama creyente, cristiana. No podemos pensar que la iglesia será mejor que el pueblo de Israel si cometemos los mismos pecados. Tienes el ejemplo de Jeroboam, por ejemplo, que dividió el reino. Después de la división de los reinos, Jeroboam ya no quiso adorar a Jehová. Hizo una imagen de un becerro de oro. Quiso imitar las prácticas de las regiones paganas circunvecinas. Y quiso hacerlo pasar como un culto de Yahvé. Y así ofendió la gloria del Dios vivo y verdadero, como muchas iglesias hoy han hecho. Por eso dice el verso 9 en la parte B, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué servir? Lavar los platos en la iglesia, mopear el piso de la iglesia, limpiar las bancas, limpiar aquí. La gente cree que eso es servir. No, servir es más que eso. Servir es que el que limpia las bancas en la iglesia o lava los platos o limpia el altar, qué sé yo, o predica o da una escuela dominical, servir significa que el que hace esas cosas está viviendo una vida santa para Dios. Una vida santificada para Dios, apartada del pecado. Eso es servir a Dios, el vivo y verdadero. No que mi culto sea muerto y falso, porque el Dios al que sirvo es vivo y verdadero. Entonces mi vida tiene que ser viva y verdadera, no falsa. Mucha gente no lo entiende y va a la iglesia los sábados, los domingos, con sus ídolos en el corazón. Mucho de lo que se practica en el cristianismo posmoderno de hoy no es más que el mismo viejo y gastado paganismo disfrazado con ropa cristiana.
Mucha gente dice, yo me he convertido al Dios verdadero y vivo, pastor. Sí, pero no se ha convertido desde sus ídolos. Lo cual quiere decir que viven una imposibilidad y por lo tanto son mentirosos. Y aunque van a la iglesia, aunque den diezmo y ofrenda, aunque sirvan y tienen ídolos en su corazón, son personas falsas. Sencillamente no se han convertido. La verdadera conversión supone la ruptura radical con los ídolos. No importa qué ídolo sea, no importa la forma que tenga, no importa lo que sea, no importa todo lo que trae a tu corazón que no te permite servirle a Dios en vivo, en espíritu vivo y verdadero, es un ídolo. Y muchas personas tienen que registrar sus corazones para sacar de lo más profundo la mugre de los ídolos que ahí están anidados y que no se dan cuenta. La fealdad de los ídolos saldrá a flote tarde que temprano. Dios es antagónico a los ídolos porque son mentira y no tienen vida. De manera que siempre en la primera carta a los Corintios, por ejemplo, capítulo 10, verso 14 al 22, Pablo dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación con la sangre de Cristo?, pregunta el apóstol. Y fíjate lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en esa carta. ¿No es la participación en la sangre de Cristo? Por supuesto que sí. ¿El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo? Por supuesto que sí. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Quiere decir Pablo acá entonces, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 14, 15 y 16 y 17, todos en la iglesia participamos de Cristo. Y si nosotros vivimos una vida pecaminosa al margen de la servidumbre santa a Dios, nos olvidamos que no hay un acuerdo entre lo malo y lo bueno, entre el Dios verdadero y los ídolos, no importa cuáles sean. 2 Corintios 6, 16, 17 dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Te das cuenta, hermano? Volverse a Dios es darle la espalda a todo otro objeto de adoración. Seguir cualquier ídolo, no importa el que sea, es no haberse convertido de verdad a Dios. Y los tesalonicenses, dice Pablo, habían demostrado con evidencia clara y concreta que se habían convertido al Dios vivo, es decir, que habían dejado de participar en los cultos idolátricos, los ídolos muertos, pero Dios es un Dios vivo. Todo es muerto, el carro que adoras, las joyas que adoras, el buen nombre social que adoras, los aplausos que adoras, que la gente te rinda culto, todo eso es vacío. Todo eso es idolatría, vanidad vacía. Volverse a Dios desde los ídolos en los tesalonicenses fue una impresión de que la conversión para ellos
no solo fue dejar de ir a los templos paganos y adorar dioses que no existían. La auténtica conversión de ellos fue mucho más profunda y es ejemplo para nosotros. No es un mero cambio de nombre o que me fui de un edificio, de una iglesia a otra. Eso no es conversión. La conversión verdadera significa que Dios ha transformado y tocado cada parte de tu naturaleza humana y la mía para servirle a Él en santidad. Porque Él no está muerto, Él está vivo. Porque Él no es mentira como los ídolos, Él es verdad. El dinero es mentira, las joyas son mentira, los vestidos caros son mentira, los zapatos caros son mentira. Toda la gloria de este mundo es mentira, es falsedad. Y el hombre ama la mentira y la falsedad. Pero estos hermanos evidenciaron una conversión verdadera. Quiero hablarte de otro aspecto que nos queda para hoy. Este aspecto de la conversión es el siguiente. La conversión verdadera involucra todo el ser de la persona, las emociones, pero no debe ser confundida con la mera emoción. ¿Tu conversión involucra tus emociones? Sí, todas, pero no debes confundir la conversión con emoción. ¿La conversión va a tocar nuestra vida emocional? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Cuando el Espíritu Santo nos transforma nuestro corazón, lo hace pasar de piedra a carne, como dijo Ezequiel 11:19. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y en Ezequiel 36:26 dice, además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando nosotros somos capaces de volver a sentir desde el Espíritu Santo, empezamos a sentir adecuadamente las emociones de la verdadera conversión. Como consecuencia de eso, puede haber caso en que algunas personas, de que solo años después de su conversión, cuando se sienten con mucha profundidad el dolor de su condición humana, como tú lo quieras decir, comienzan a entender también el gozo de su salvación. Hay personas que les cuesta mucho expresar lo que sienten cuando el Espíritu Santo está con ellas. Es un grave error negar las emociones que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Si alguien te prohíbe llorar porque has oído una palabra verdadera del Espíritu Santo en la Biblia, no le hagas caso. Esa persona no puede tener soberanía sobre tus emociones siempre y cuando éstas se desprendan del accionar del Espíritu Santo en ti. Porque Dios es un Dios vivo y verdadero que siente. Pero tenemos que tener cuidado. No debemos confundir la conversión con el emocionalismo.
Desgraciadamente, hay que advertir, es posible emocionarnos mucho cuando alguien nos hable del Evangelio, pero sin jamás convertirnos. Pero está el otro lado, fíjate. Es posible no sentir gran emoción y sin embargo haber creído verdaderamente en Cristo como Señor y Salvador personal. La conversión y el arrepentimiento van juntos y pueden manifestar emociones de lamento, aborrecer pecados que tuvimos, pero en realidad no es eso lo que determina mi conversión. No es que yo llore que determina mi conversión. No son mis emociones las que determinan mi conversión. La conversión no debe ser malinterpretada con sentimientos de lágrimas, de sentirme abrumado por lo que hice. Pero realmente, si ese lloro, si esa abrumación de penas, lágrimas, tristeza, constricción, revela una vida verdaderamente santa, podemos aceptar esas emociones como verdaderas viniendo del Espíritu Santo. Y nadie puede cuestionar que alguien llore. Pero el Evangelio no salva porque lloremos o nos apenemos, salva porque nos arrepentimos de corazón. El Evangelio desvela y denuncia nuestra condición pecaminosa, no nuestros sentimientos. Cuando lo comprendemos con nuestros sentimientos, comenzamos a sentir la miseria, comenzamos a sentir lo miserable que somos. Y eso es bueno, porque es tristeza emocional que produce el Espíritu Santo con la verdad del Evangelio. Alguien convencido de su pecado por el Espíritu Santo no puede dejar sentir tristeza y bancarrota espiritual. Y podemos sentir emociones en ese momento, pero nunca son ellas las que revelan mi verdadera conversión. Pero es legítimo llorar, es legítimo lamentarse. No debemos prohibirlo a nadie. Pero el Evangelio tiene otra experiencia emocional que es la que la mayoría de las personas no busca. ¿Cuál? Sentirme totalmente culpable ante Dios para centrarme en la obra redentora de Jesús. Yo no puedo quedar sin llorar, sin sentir algo al saber que Él murió por mí en mi lugar y que expió mi pecado. Me conmueve, me hace que mis emociones se revuelvan. Y al oír en el Evangelio que puedo ser perdonado por Dios y que me he reconciliado con el Señor Jesucristo, es normal que llore al saber que Dios me acepta y que me ama y que tengo alivio, tengo paz, tengo gozo. La esencia de la conversión no es la fuerza de mi emoción, no es la fuerza de mi emoción. Entonces, ¿cuál es la esencia de la conversión, pastor? Me dirás tú. Bueno, la esencia de la conversión es el cambio de tu conducta y mi conducta. Esa es la esencia de la conversión. No es cuánto lloré, no es cuánto me tiré al piso y me revolqué, no es cuánto salté. No, es cuánto he cambiado en mi conducta ante Dios. Conducta cristiana es lo que la conversión trae.
A eso se llama Mateo 3:8, sé que lo has leído. La Biblia lo llama, como dijo Mateo 3:8 en boca de Juan el Bautista, que le dijo a la gente: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Ahí está. No son emociones, sino frutos dignos de arrepentimiento. Con emociones dignas de ese fruto digno de arrepentimiento. Se valen las emociones, pero no son la esencia de tu conversión. No es cuánto lloraste, sino es cuánto cambiaste de conducta en el Señor. ¿Está bien experimentar mucho dolor y pena por nuestros pecados? Por supuesto que sí, pero la conversión es más que eso, va más allá de eso. Es nuestro repudio de la vida de pecado que llevábamos y nuestra entrega al camino de la santidad de Dios. Para la persona convertida, solo hay una manera de conocerla, y es por medio de su vida transformada, más que por sus lágrimas derramadas. Espero que no lo olvides. Es por tu vida transformada, más que tus lágrimas derramadas. No lo conviertas en un espectáculo de angustia y dolor, sino en un pensamiento de decisión de decir: me voy contrario al mundo, ahora sé que esto no es así, y el mundo, yo me crucifico para él se crucifica para mí, el mundo me niega a mí y yo niego al mundo. Y los dos no podemos nunca estar reconciliados, porque ese es el verdadero espíritu de una conversión verdadera. Por eso el texto bíblico dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Recuerda, ¿quieres servir en la iglesia? Bienvenido. Pero primero tienes que entender que te convertiste ya de los ídolos a Dios, y que por lo tanto el objetivo es que tú le sirvas al Dios vivo y verdadero. Lamentablemente, muchas personas creen lo contrario. Muchas personas creen que pueden seguir pecando, que pueden seguir viviendo estilos de vida licenciosos, pecaminosos y servirle a Dios. Tú no puedes servirle a Dios si sabes que tú vives en fornicación o en adulterio. No puedes servirle a Dios si tú sabes que estás viviendo una vida doble, una vida totalmente llena de lascivia, o una vida ambiciosa, llena de cosas de este mundo, amando carros, casas, amando cosas materiales y nunca comportándote y conformándote con la piedad y el contentamiento que Dios da en una persona piadosa. Lamentablemente ese es el estilo de servicio que hoy tenemos en la mayoría de los creyentes en las iglesias grandes, mega iglesias, que han acostumbrado a las personas: no importa tu estilo de vida, ven y sírvele a Dios. Sí importa, porque no importa lo que digas y hagas en la iglesia. No es porque prediques, no es porque sirvas, no es porque hagas aquí y allá, es porque tú o cuánto tú muestras vida con frutos dignos de arrepentimiento, un nuevo estilo de vida basado en Cristo y su salvación. Gracias por escucharnos en esta podcast pastoral. Recuerda, la conversión es importante. Nos convertimos de Dios a los ídolos radicalmente.
y nos convertimos para que nuestra conversión, aunque tenga emociones, no sean las emociones la base de ella, sino nuestra vida transformada con nuestro carácter en Jesucristo. Que Dios te bendiga grandemente. Soy el pastor Pablo Rodríguez de la IBM y que Dios te dé siempre sabiduría y te bendiga en todo. Gracias por oír nuestro podcast pastoral de esta semana. Te invitamos a nuestro próximo estudio aquí en IBM Podcast.